A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora, 1:05 de la tarde, hoy 21 de junio del año 2021, en la dirección general de la estación, el señor Jaime Lestares, en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, César Umbría, y en los controles, Gregorio González, quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, para, como todos los lunes, tener este espacio de diálogo, de conversación y de encuentro con nuestro pueblo que nos sintoniza a través de las distintas plataformas que Radio Caracas Radio ha puesto a disposición de los venezolanos, luego de que ya hace ya más de 2 años pues fuésemos cerrados de manera ilegal y de manera violatoria a la libertad de expresión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y hoy quería iniciar este programa hablando un poco sobre los avances o sobre lo que se ha puesto sobre la mesa en Venezuela en términos de la negociación. Es decir, lo que viene de alguna u otra forma enmarcado dentro del Acuerdo de Salvación Nacional que ha presentado el presidente Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y los principales partidos políticos de la oposición venezolana, que están agrupados en el G4, que ahora tiene la incorporación de los partidos minoritarios y se llama ahora, o está catalogado como el G+. Y bueno, en todo caso, lo primero que tenemos que decir es que los venezolanos necesitan con urgencia un acuerdo que de alguna u otra forma le dé garantías a los venezolanos de poder recuperar la libertad, la democracia, pero por sobre todas las cosas que los venezolanos puedan tener la posibilidad de resolver sus principales problemas que hoy los aquejan. Y que hoy los aquejan porque tienen en Nicolás Maduro un responsable único de lo que significa esa tragedia que hoy viven los venezolanos. Ahora, ¿qué busca este acuerdo de salvación nacional? En primer lugar, el acuerdo de salvación nacional no busca darle más tiempo ni más oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Aquí lo que queremos con esto, en primer lugar, es que exista vacunación y ayuda humanitaria para todos los venezolanos. El día de ayer, el comisionado para las Relaciones Exteriores y diputado Julio Borges informaba a los venezolanos que Venezuela es de los países con más baja tasa de vacunación por cada 100 habitantes en el mundo. La cifra era algo así como 2,6 venezolanos por cada 100 habitantes son los que a la fecha se han logrado vacunar. Y eso sin duda lo que muestra es que la vacunación en Venezuela no tiene un plan serio para ejecutarlo, no pareciese que tiene unos criterios concretos para que sea eficiente, eficaz, efectiva, pero además también hemos visto algunos aderezos, como es lo que la utilización del carnet de la patria, la inscripción de la persona en el sistema patria para poder acceder a la vacuna. Hemos visto cómo nuestros abuelos y abuelas han tenido que hacer horas y horas de cola, arriesgándose incluso al contagio del COVID-19 para poder acceder a la vacuna. Y sin duda alguna, el tema de la vacunación en Venezuela no está funcionando como debería funcionar. Y esto es preocupante porque recordemos que con bombos y platillos, a finales del año pasado, Nicolás Maduro dijo que antes del primer trimestre de este año iban a haber 10 millones de dosis de vacuna rusa en Venezuela. Y esas 10 millones de vacunas nunca llegaron. Pero peor aún, hace un mes escasamente atrás, Nicolás Maduro garantizaba que para el mes de agosto iba a estar la vacunación de rebaño, es decir, el 70% de la población venezolana iba a estar vacunada. Bueno, hoy estamos ya a 21 de junio, estamos escasamente un mes y una semana de llegar al mes de agosto y la verdad es que
Según estos datos que, como les digo, presentaba Julio Borges, no se ha vacunado ni el 5% de la población. Entonces se ha utilizado esta mentira, se ha utilizado la política de la mentira para este tema de las vacunas. Pero además también se ha profundizado, se ha agudizado la crisis económica, social que viven los venezolanos. Y hemos escuchado como reiteradas ocasiones el disco rayado del régimen diciendo que hoy en Venezuela hay hambre, que hoy en Venezuela no hay medicinas, es porque hay sanciones, cosa que todos sabemos que no es así, que la debacle económica del país, que la debacle social y que de alguna u otra forma lo que ha significado todo el tema de el hambre y la miseria que viven los venezolanos es producto de una errada política económica del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, este acuerdo nacional tiene, en primer lugar, ese objetivo. En segundo lugar, bueno, todo lo que significa también la liberación de los presos perseguidos y la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados y el cese de la persecución política en Venezuela. En Venezuela no se puede hacer política con una espada de Damocles en el pecho. Es decir, que si no dices lo que el gobierno quiere, que si te sales de lo que el gobierno quiere que tú digas, que si hablas muy fuerte contra el régimen, eso tienes el riesgo o corres el peligro de ser detenido, de ser apresado, de ser condenado injustamente, de ser torturado o de tener que salir del país huyendo de una orden de captura, de una orden de aprehensión, de una inhabilitación política. Es decir, en Venezuela debe cesar la persecución política para que realmente exista un acuerdo de salvación nacional y que todos los venezolanos podamos tener una salida pacífica al conflicto que hoy en día hay en Venezuela. Y esa salida, ¿cómo tiene que ser? Y eso es fundamental dentro de este acuerdo de salvación nacional. Bueno, que los venezolanos podamos acudir a elecciones verdaderamente libres y democráticas, con observación internacional, con reglas claras, con un programa electoral integral que tenga fechas e hitos que no se puedan interrumpir o modificar en el camino por capricho del régimen de Nicolás Maduro, que los partidos políticos vuelven a sus verdaderos liderazgos, después que el régimen a través del TSJ secuestró las tarjetas de los partidos políticos, que cesen las inhabilitaciones políticas que se han convertido en un arma en Venezuela para no permitirle a quienes tienen mayoría electoral postularse a cargos públicos, que se depure el registro electoral permanente, que los venezolanos que están fuera de Venezuela puedan ejercer su voto. Y lo más importante, que todo este proceso nos conduzca a la celebración de una elección presidencial libre y democrática. Hoy leíamos que la Unión Europea va a enviar una misión técnica para analizar las condiciones que hay en Venezuela para ver si es posible que pueda llegar una comisión que venga a ser observadora internacional en Venezuela. Y eso es importante y esos avances son fundamentales, porque al final tenemos que también de alguna otra forma luchar con mucha fuerza para rescatar el sentido del voto. Porque siempre le hemos dicho, el dilema en Venezuela no es si votas o no votas. El dilema en Venezuela es si tu voto vale o tu voto no vale para cambiar la realidad política del país. Y yo creo que este esfuerzo que se está haciendo con mucha fuerza de parte de los principales líderes de la oposición venezolana en abrir un espacio de conversaciones para llegar a entendimientos y para llegar a acuerdos que permitan que los venezolanos puedan expresarse de manera libre y democrática es importante para lograr una salida al país. Y yo apuesto al éxito de esas conversaciones, yo apuesto al éxito de ese esfuerzo que se está haciendo de manera importante con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, de otros gobiernos aliados de la región, de la Unión Europea. Es decir, el concierto internacional ejerciendo presión diplomática para lograr que nosotros los venezolanos podamos elegir de manera libre y democrática en Venezuela. Porque al final los venezolanos no somos abstencionistas. Los venezolanos durante 40 años de democracia nos acostumbramos y nuestros padres se acostumbraron a elegir y a votar cada 5 años para elegir un presidente
de la República. Y los venezolanos siempre, en nuestro ADN está el gen de la democracia, de la participación. Pero evidentemente sabemos que el régimen de Maduro ha secuestrado sus canales de participación. Y es por eso que yo creo que este esfuerzo que se está haciendo, insisto, con la presión de la comunidad internacional, debe llevarnos, debe conducirnos a que existan garantías electorales en Venezuela para que entonces ese gran descontento de la población venezolana, que es más del 80%, tenga la posibilidad de expresarse con su voto para poder lograr el cambio que tanto necesita Venezuela, que tanto le urge a los venezolanos y que sin duda alguna es la única manera, saliendo de Nicolás Maduro del poder, de que nosotros podamos establecer una Venezuela libre, una Venezuela próspera, una Venezuela robusta, una Venezuela de recuperación económica, una Venezuela que atraiga la inversión, una Venezuela que respete la propiedad privada, que respete la libertad de expresión, pero sobre todas las cosas que respete los derechos humanos. Así que con esto quiero ir al corte y al regreso seguiremos conversando en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en este espacio quería comentar sobre las recientes declaraciones que dio Tarek El Aissami en Bloomberg, que por cierto, qué curioso que hemos visto en los últimos días cómo tanto Nicolás Maduro y otros personeros del gobierno han intentado acercarse a medios de comunicación internacional para de alguna u otra forma empezar a enviar mensajes de querer de alguna u otra forma buscar acuerdos, buscar negociaciones, buscar entendimiento con la interlocución del gobierno de los Estados Unidos. Eso también habla mucho de cómo se está moviendo el tablero político, no solamente en Venezuela, sino en la región, referente al caso de Venezuela. Pero lo que quería comentar en esta parte era que Tarek El Aissami dijo en Bloomberg que, según su criterio, se ha recuperado la producción petrolera a más de 700,000 barriles. Yo quisiera que viéramos esto en contexto, que viéramos esto en el contexto de lo que significa esta cifra. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en el año 98, Venezuela producía casi los 4 millones de barriles de petróleo al día. Recordemos además una PDVSA que, según Hugo Chávez y quienes hoy secuestran el poder en Venezuela, era una empresa corrupta, era según ellos una empresa ineficiente, según ellos era una empresa que estaba entregada a los capitales extranjeros, y que la misión de la revolución bolivariana era regresarle PDVSA a todos los venezolanos. De hecho,
No sé si se recuerdan que sacaron una publicidad o un eslogan que decía PDVSA ahora es de todos. Y 21 años, 22 años después, vemos cómo, por culpa de la corrupción, de la ineficiencia, de la impericia, de colocar la empresa petrolera a manos o al servicio de un partido político y no de los venezolanos, pero por sobre todas las cosas, insisto, por la corrupción de quienes han detentado el poder en los últimos años, la producción petrolera, la infraestructura petrolera venezolana se acabó, se destruyó, la destruyeron. Y de casi 4 millones de barriles, y esta es la cifra que tenemos que quedarnos en la cabeza, de casi 4 millones de barriles de petróleo al día que producía nuestro país cuando Hugo Chávez tomó el poder, hoy escasamente producimos, según cifras de Tarek El Aissami, 700.000 barriles. Entonces la pregunta es, y eso se lo hacemos a todos los venezolanos, ¿qué pasó para que en 21 años quienes hoy con su camisa roja ostentan y detentan el poder en Venezuela hayan mermado la producción petrolera en más de un 70% en el país? Y yo creo que la lista es larga y la primera causa, sin duda, que además es transversal al resto de las causas por las cuales hoy Venezuela está en crisis con su producción petrolera, es la corrupción. PDVSA se convirtió en la caja chica del chavismo. PDVSA se convirtió en la alcancía de un grupito que lo utilizó y lo sigue utilizando para mantenerse en el poder. Porque no es verdad que PDVSA fue y que la gota de petróleo que prometieron fue el bolsillo de los venezolanos. Porque además tenemos que decir que Hugo Chávez gobernó con los precios petroleros más altos de la historia de nuestro país. Y ese diferencial que había entre el presupuesto de la nación, que lo calculaba Hugo Chávez a $60, y los más de $120 que costaba el barril, es decir, el doble de lo presupuestado, es decir, prácticamente era un presupuesto nuevo que tenía Hugo Chávez en su mano, lo manejaba a la discreción y lo utilizaba para hacer política, para el control social, pero no para que el país progresara, pero no para que el país avanzara. Entonces hoy Venezuela tiene una empresa petrolera destruida. Hoy Venezuela tiene una empresa petrolera que ya no es lo que fue y que ya no satisface las necesidades de nosotros, ni siquiera de los propios venezolanos. Y vemos cómo, por ejemplo, Venezuela hoy en día importa gasolina, cuando era un país exportador de gasolina. Pero vemos además cómo hoy Venezuela, no solamente en el tema petrolero, sino también en el tema gasífero, vemos hoy cómo en Venezuela no hay gas y cómo la gente tiene que esperar meses para poder tener una bombonita en su comunidad, en su pueblo, en su caserío o en su barrio. Pero además de eso también, si usted recorre las principales ciudades del país o si usted recorre las principales carreteras del país, usted ve cómo las carreteras y las vialidades están destruidas, porque ni siquiera el asfalto, de alguna u otra forma, lo pueden colocar porque ni siquiera lo producen. Es decir, el chavismo hizo lo del Rey Midas al contrario con PDVSA. La tocó y la convirtió, ustedes ya saben en qué. Entonces ahora, con su cara muy lavada, se le presentan al país diciendo como un gran logro que han recuperado la producción y que vamos a llegar a 700.000 barriles de petróleo diario y que es probable que a finales de año, según su cifra, lleguemos a 1,5 millones de barriles petroleros. Entonces, ante esta situación que vivimos los venezolanos, sin duda alguna, no podemos seguir pensando que en el chavismo o con el chavismo en el poder hay posibilidad de que haya futuro, que haya progreso en el país. Yo entiendo cuando algunos dicen que, bueno, que para lograr una salida en Venezuela se necesita abrir espacios para que quienes hoy detentan y secuestran el poder no sientan que la pérdida del poder significa
el acabar con su carrera política, el acabar con su vida, el prácticamente desaparecer de lo que significa el imaginario colectivo de los venezolanos. Yo entiendo eso, pero lo que no puede haber en un proceso es impunidad. Porque que hoy haya un señor en Italia viviendo como rey, como Rafael Ramírez, y que haya sido uno de los principales artífices de la destrucción petrolera en nuestro país y de acabar con la industria petrolera de Venezuela, ese señor tiene que darle la cara a la justicia cuando en Venezuela nuevamente haya justicia. Porque no es posible que se hayan rumbeado la principal industria petrolera de nuestro país y no haya ningún responsable. Porque además no estamos hablando de una quincalla, de una bodega, de un abasto, de un supermercado. Estamos hablando de la principal industria del país, donde el Producto Interno Bruto descansa, reposa la mayor parte de su peso. Pero no puede ser que no haya responsables en ese sentido. Y eso tiene que nosotros como venezolanos generar, sin duda alguna, una movilización ética, moral, que ejerza toda la presión suficiente para que en una transición y en un nuevo gobierno la impunidad no quede a un lado, para que la justicia, no quede a un lado y sea la impunidad la que triunfe. Todo lo contrario, que la justicia, sin duda alguna, ponga en su debida medida y en su justo lugar a quienes han cometido no solamente hechos de corrupción que han desagrado al país, porque es que el problema en Venezuela es que cuando usted se roba $1 de la empresa petrolera o de la empresa siderúrgica o del campo venezolano, es $1 que usted le está quitando en medicinas a un venezolano, es $1 que usted le está quitando en comida a los venezolanos, es $1 que usted le está quitando en vivienda a los venezolanos. Entonces el robo a la nación es un robo directo al pueblo de Venezuela. Y eso tiene que castigarse, porque la corrupción no puede tener autopistas o pistas de aterrizaje para que la impunidad les permita protegerse. Así que en ese sentido, yo creo, y es muy importante, que los venezolanos entendamos que el camino hacia la libertad del país también tiene que traer consigo la justicia, porque la justicia es la única manera de que en Venezuela haya paz, porque paz sin justicia no es posible. Y donde quienes hayan cometido delitos tengan que cumplir condena por esos delitos, porque esa es la única manera de que nosotros podamos sanear y sanear a la administración, pero sanar las profundas heridas que hoy tiene el pueblo venezolano y que tienen como principal causa la corrupción derivada de quienes por 21 años han usado los recursos de los venezolanos para enriquecerse, para hacerse millonarios, para convertirse en aquello que una vez Chávez dijo que era malo. Chávez en una oportunidad le dijo a los venezolanos que ser rico era malo, pero parece que ese a los presidentes no lo escucharon los jerarcas del PSUV, porque quienes se han hecho ricos en Venezuela, pero con todas las de la ley, han sido los que hoy dirigen el partido del PSV y quienes están enchufados al régimen de Nicolás Maduro y estuvieron enchufados al régimen de Hugo Chávez. Así que bueno, con esto quiero cerrar este corte y al regreso seguiremos conversando en Más de Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, y en este espacio de Contigo quería salirme un poco de la política y de estos temas que hemos venido tratando para hablar un tema que desde Primero Justicia, y les pido excusas de tomarme estos pequeños minutos para hablar de este tema, pero que sin duda alguna nos ha colocado en un profundo dolor y en una profunda tristeza a quienes hoy hacemos vida en Primero Justicia, porque además es algo que no solamente nos ha pasado a nosotros, sino que le está pasando a muchísimas familias venezolanas. Y es que la semana pasada sufrimos la lamentable noticia de la muerte del profesor Gustavo Padrón, quien era nuestro secretario nacional de Educación en Primero Justicia y que murió como consecuencia de la COVID-19, y días después también falleció su señora esposa. Y como les digo, Gustavo, además de ser un gran luchador social, un defensor de los derechos de los educadores y de los derechos a las familias venezolanas a tener una educación de calidad, Gustavo sufrió lo que hoy en día sufre cualquier venezolano que lamentablemente se contagia y se complica con la COVID-19. Una muy débil infraestructura hospitalaria, un sistema de salud mermado por la falta de insumos, la necesidad y la obligatoriedad de tener que comprar absolutamente todo lo que no hay hoy en día en un hospital para poder mantener al paciente o al familiar en cuidados intensivos, recursos que hoy no cuenta ningún venezolano de a pie para poder subsistir o sobrevivir a esta enfermedad. Y además de eso también Gustavo no pudo, aún siendo población en riesgo, aún siendo además población prioritaria por ser educador, vacunarse para haber podido enfrentar esta enfermedad con muchas mejores condiciones físicas y de salud. Lo que le pasó a Padrón le pasa hoy a miles de familias venezolanas.
Y es por eso que es una necesidad imperiosa que los venezolanos podamos tener una salida urgente a esta crisis que hoy en día vivimos. En Venezuela se muere la gente de hambre, en Venezuela se muere la gente producto de la inseguridad y en Venezuela se está muriendo la gente también a consecuencia de la COVID-19. Y no puede ser que la vacuna, que la atención médica, que todo lo que tenga que ver con los aspectos fundamentales de derechos humanos de los venezolanos se politice, se utilice el control social para poder acceder a ellos, que ya además son programas mermados. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Y la reflexión que hay que hacer en torno a este tema tiene que ir dirigida a quienes hoy tienen las armas en Venezuela, que son los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo estoy seguro que ese soldado, que esa soldada, que ese cadete que hoy está en nuestra Fuerza Armada, también está pasando hambre. También tiene familiares que están en riesgo de vida por culpa de la COVID-19, que no se han podido vacunar, que tienen padres y abuelos que no se han podido vacunar. Y que además de eso, viven la crisis en carne propia que viven los venezolanos, que ya no tenemos que decir los venezolanos más humildes, porque ya en Venezuela desapareció la clase media, la hiperinflación se devoró los ahorros de la gente, y hoy en día la población venezolana está empobrecida, a excepción de un pequeño grupo que se sigue llenando de dinero y que se ha hecho multimillonario gracias a la corrupción y al tener conexión con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Hasta cuándo este soldado o hasta cuándo este miembro de nuestras Fuerzas Armadas va a seguir haciéndose de la vista gorda de lo que está pasando en Venezuela? Porque hoy quien sostiene a Nicolás Maduro en el poder son las bayonetas de las Fuerzas Armadas. Y nosotros nunca hemos pedido, y yo desde este espacio nunca lo he hecho, a los militares que den un golpe de Estado. Yo no creo en los golpes de Estado. Yo no creo en las salidas de fuerza. Yo no creo en sustituir un régimen militar para colocar otro régimen militar. Yo no creo en eso. Pero lo que yo sí creo, y además estoy convencido, es que los militares tienen un sagrado deber con la patria venezolana, que es defender la Constitución. Y estamos a escasos días del bicentenario de la batalla de Carabobo. Estamos a escasos días de esa batalla histórica que le dio la libertad a todos los venezolanos. 200 años de esa gesta libertaria, donde nuestros hombres de uniforme, acompañados de nuestros hombres del pueblo, derrotaron al ejército realista en esos hermosos campos de Carabobo, que hoy conservan historia y albergan lo que es el gen libertario de nuestro país y de los venezolanos. No puede ser que a 200 años de esa batalla, ustedes que hoy representan a la institución militar no tengan la valentía de ponerse del lado de la Constitución y conducir al país a que en Venezuela haya una salida electoral pacífica y democrática que cuente con ustedes como garantes de que se respete la voluntad de todos los venezolanos. En estos días veía un video, creo que era de la unidad de los cazadores del Ejército Nacional, donde arengaban diciéndole que 20 gringos que te vamos a caer a palo y
y donde decían que Venezuela iba a ser el Vietnam o es el Vietnam de la América Latina, y con la política, la retórica política, la consigna política dentro de los cuarteles. ¿Y es que acaso creen ustedes que con eso va a llegar la comida a las mesas de los venezolanos? Los venezolanos no queremos, yo no sé quién le dijo a esos soldados que estaban allí, que los venezolanos queríamos ser el Vietnam de América Latina. Vaya y pregúntenle a alguno de ustedes, soldados que hicieron eso, lean un poquito de historia y vean cuántas personas murieron en esa guerra de Vietnam. ¿Y es que acaso lo que queremos para los venezolanos es más muerte? ¿Y es que acaso ustedes que tienen la responsabilidad de tener un fusil para defender la dignidad, para defender la Constitución y la soberanía de nuestro país, ustedes lo que están pidiendo es convertirse en un Vietnam? Los venezolanos queremos ser el milagro económico de Singapur, por ejemplo, o el milagro económico de Japón. Países que no tenían recursos naturales, que quedaron destruidos, por ejemplo, en el caso de Japón después de la guerra con 2 bombas atómicas, y se lograron sobreponer y soy hoy en día una potencia mundial. Eso es lo que necesitamos en Venezuela, ese es el ejemplo que necesitamos en Venezuela. Pero además también le diría a estos miembros de las Fuerzas Armadas que antes de estar diciéndole a los gringos que se regresen, que se vengan a Venezuela, que ustedes lo van a estar esperando para darles palo, bueno, sería bueno que ustedes agarraran sus carritos y se fuesen a escasos kilómetros donde ustedes estaban cantando eso en los próceres y vayan y desarmen y desmantelen las bandas armadas que tienen azotada la tranquilidad y la vida de los caraqueños en los sectores populares de la Cota 905 y sus alrededores. Porque para eso es que ustedes tienen unas armas, no para defender a un dictador, no para violar los derechos humanos de los venezolanos. No, las armas de la República son para proteger a los venezolanos. ¿O por qué no se van a la frontera a meter presos, a detener y a desmantelar a las células del ELN y de la FARC, que por años han sido socios estratégicos del régimen de Chávez y ahora del régimen de Maduro? ¿Por qué no hacen eso? Porque ahí es donde está el verdadero papel de las Fuerzas Armadas. Porque mientras Maduro regala la soberanía territorial a los grupos irregulares de la FARC y el ELN, a consecuencia de eso mueren soldados venezolanos, que no los mata el gobierno de los Estados Unidos, ni que los mata ninguna invasión de ningún gobierno extranjero, no, los mata la guerrilla que está en territorio venezolano y está aquí porque Maduro le permite que esté aquí. Esa es la verdad. Entonces, ¿hasta dónde está el grado de inercia de nuestras Fuerzas Armadas para no entender que el camino es la Constitución y que ellos tienen que garantizar que en Venezuela haya respeto a los derechos humanos, que en Venezuela no haya persecución, que en Venezuela no se entregue la soberanía territorial a grupos irregulares, que en Venezuela hayan elecciones libres y democráticas y ellos sean garantes de que esos procesos sean así? Entonces, sobre ustedes hay una gran responsabilidad y sobre ustedes hay un gran peso en sus hombros de que las cosas en Venezuela puedan caminar por un rumbo distinto. Lo único que les pedimos es que se quiten la camisa del PSV y se pongan la consigna del Ejército Liberador que dirigió Simón Bolívar y aprovechen este 24 de junio para que el recuerdo y la conmemoración del bicentenario de la batalla de Carabobo les despierte la conciencia y entiendan que hay un pueblo que muere de mengua mientras ustedes se tapan los ojos y se hincan ante un dictador. Con esto vamos a un corte y al regreso estaremos con nuestras conclusiones en el programa Contigo por Radio Caracas Radio.
les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, ya estamos de regreso con esta última parte de nuestro programa, que es una parte muy corta, y yo quería salirme de la política un poco en estos últimos 4 minutos, 5 minutos, para rendirle un tributo, rendirle un homenaje a nuestros muchachos de la Selección Nacional de Fútbol en Venezuela. Más allá de todo, y lo he comentado en las redes sociales, de la polémica que se ha desatado por la irresponsabilidad de la Federación Venezolana de Fútbol, y eso hay que decirlo con mucha precisión, referente a, bueno, las presuntas flexibilizaciones en la burbuja que había en Caracas previo al viaje a Brasil de la selección nacional. Bueno, tenemos el resultado de más de 18 jugadores contagiados de la COVID-19 que, bueno, en principio dejaron un panorama muy desolador para las posibilidades de nuestro tricolor nacional, de nuestra selección vinotinto, de poder avanzar en la Copa América. Sin embargo, hemos visto como un grupo de muchachos, casi todos de la Liga Profesional de Fútbol venezolano, bueno, les ha tocado enfrentarse al monstruo de Brasil, que aunque hayamos perdido, dimos un digno papel en el campo, después ir a jugar con otro monstruo de la región como es Colombia y empatar a 0. Y ayer ver cómo empatamos 2-2 con Ecuador en una demostración de garra, de fortaleza, de espíritu, de bondad, de nobleza de estos muchachos. Yo quisiera hoy dedicarle estos minutos para agradecerles a ellos por ese trabajo, por ese esfuerzo, por esas ganas que le están poniendo para salir adelante a pesar de las dificultades y a pesar de los obstáculos. Y eso habla de quiénes somos los venezolanos. Porque los venezolanos siempre hemos sido gente trabajadora, gente luchadora, gente que se sobrepone a los obstáculos, gente que a pesar de que la cuesta es muy alta y que la cuesta es muy empinada, no abandonamos y seguimos caminando hasta lograr el objetivo. Y yo quisiera hoy darles las gracias en nombre del pueblo de Venezuela por lo que están haciendo, porque nos están devolviendo en medio de tanta oscuridad una alegría, porque en medio de tanta tristeza nos están devolviendo un grito de gol que nos explota y nos estalla en emoción. Pero además en que entre tanta dificultad, entre tantas veces que vemos que el camino es complicado y es difícil, ustedes hoy nos están dando una lección de que sí se puede y que lo importante es siempre poner el corazón, el alma y el espíritu en lo que se hace, porque es la única manera
de garantizar el éxito y de garantizar sin duda alguna lo que significa que se pueda construir y se pueda lograr una salida siempre victoriosa ante cualquier circunstancia que nos plantea la vida. Así que yo quiero hoy, en nombre de Primero Justicia y en nombre de los venezolanos, darle las gracias, muchachos de la Vinotinto, que se la están jugando, que se la están rifando y que están dejando muy en alto el nombre de nuestro país, pero por sobre todas las cosas, que están dejando muy en alto lo que es el gentilicio del venezolano. Un gentilicio luchador, un gentilicio de trabajo y un gentilicio de esfuerzo y de construcción, de paso a paso, que es lo que nos caracteriza como sociedad y que nos ha caracterizado siempre como país, y que estoy seguro que cuando logremos el cambio en Venezuela vamos a nuevamente ser un país de progreso y de oportunidades para todos por igual. Así que con esto quiero cerrar el programa del día de hoy e invitarlos a que nos conectemos el próximo lunes en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.